Amé a Julian durante 10 años. Lo apoyé desde que era un estudiante sin dinero hasta que se convirtió en un director ejecutivo multimillonario. El día que aceptó mi propuesta. Creí que por fin lo conmovía mi devoción. Pero el día de nuestra boda, un accidente de coche destrozó esa ilusión. Mi mejor amiga y yo resultamos heridas. Julián la cargó desesperadamente aunque solo tenía una lesión en la pierna, lejos del lugar del accidente. Sin hacerme caso. Incluso cuando estaba al borde de la inconsciencia, solo entonces comprendí que mi década de amor y lealtad no había sido más que una broma. Me quemé viva en la explosión de nuestro coche de bodas. Y cuando volví a abrir los ojos, había retrocedido 10 años. En aquel entonces, ¿para qué? Lo siento. Julián no tenía nada. Unos niños ricos lo acosaban por defender a una chica. Se reían y lo tiraban al barro. Lo obligaban a lamerles los zapatos. Cuando me vio, se le iluminaron los ojos y me buscó en busca de ayuda. Pero esta vez, volví la cabeza hacia abajo. Un hombre que no podía ser educado para la lealtad no era más que basura. Vivian. Mandy tiene la pierna lesionada. Si no recibe tratamiento inmediato, nunca volverá a bailar. Espera, él volverá por ti después de que la lleve a la ambulancia. En el lugar del accidente. El rostro de Julián estaba lleno de pánico. Tenía los ojos inyectados en sangre. Pero lo ridículo era que ninguna de estas preocupaciones era por mí. Era mi esposo. Sin embargo, solo podía pensar en otra mujer. Debido a la pérdida de sangre. Mi visión se nubló. Casi pensé que escuché mal. Julián. ¿En serio? ¿Soy tu esposa y estás salvando a Mandy? Solo se lastimó la pierna. Pero me estoy muriendo. Julián frunció el ceño ligeramente. Mirando mi vestido de novia empapado en sangre con un destello de emoción. Pero en el momento en que Mandy gritó a lo lejos. Julián. Toda su vacilación desapareció. Vivian. ¿Por qué mía? Deja de ser dramática. Eres la heredera de la familia Vivian, no morirás. Pero Mandy es diferente. Bailar es su sueño. Perder las piernas sería peor que la muerte para ella. ¿No puedes dejar de ser tan egoísta? Se quitó la mano de encima con impaciencia y corrió hacia Mandy sin pensarlo 2 veces. Lo último que vi antes de morir fue a Julián llevándose a Mandy. Ella se apoyaba en su hombro como un pajarito herido, dedicándome una sonrisa victoriosa. ¡Qué risa! 10 años de mi vida desperdiciados en un hombre así. Una lágrima me cayó en el vestido. Entonces se oyó el rugido de la explosión. Las llamas me envolvieron. Cuando volví a abrir los ojos, sonaba el timbre del colegio. Había vuelto al aula hace 10 años. No muy lejos. Oí un gemido apagado. Me quedé paralizado. Con el corazón latiendo con fuerza. Y se acercó sin expresión justo a tiempo de ver a Julián aplastado contra el barro. Birk Best. El cabecilla de los matones ricos. Le metió un zapato lleno de tierra en la cara a Julián. Lo lamió hasta dejarlo limpio. Julián apretó la mandíbula y giró la cabeza. Me miró fijamente. En cuanto me vio, su expresión se relajó y sonrió con suficiencia. Como si estuviera seguro de su salvación. Birk Best. Si me tratas así, ¿crees que Vivian lo dejará pasar? Claro que sí. Birk Best dudó. Hace una semana, por instigación de Mandy, le confesé abiertamente mis sentimientos por Julián. Toda la escuela sabía que me gustaba. Era la única hija de la familia Vivian. Honores de esta prestigiosa academia. Ni siquiera Birk Best se atrevió a contradecirme. Julián se burló. Su expresión era de suficiencia. Birk Best. Enfadado por la mirada de Julián, se golpeó la cara contra el barro. ¿De verdad crees que le gustas a Vivian? ¿Sabes qué clase de familia son las Vivianetes? Solo eres una cara bonita, solo está jugando contigo. Julián forcejeó humillado y me buscó en busca de ayuda. Vivian. Birk Best siguió su mirada y me vio. Retrocedió nerviosamente.
La expresión de todos cambió. Con razón tenían miedo. En mi vida anterior, tenía un carácter furioso. Al ver a Julián humillado, fui furioso a la administración. Denuncié su acoso. Todos fueron severamente castigados, algunos incluso tuvieron que arrodillarse en casa hasta que se les hincharon las rodillas. Más tarde me enteré de que Julián había sustituido a un compañero de clase y fue entonces cuando me enamoré de él. Pero 10 años de verdaderos sentimientos fueron desperdiciados. Y todo empezó aquí. Cuando intervine por Julián. Bajé la mirada. Recordé la agonía y el arrepentimiento antes de mi muerte. Mi rostro se enfrió. Birkbeest notó mi expresión y se apresuró a hablar. Vivian, no te enojes. Estábamos... Lo interrumpí con un gesto. Tienes razón. Birkbeest. Los chicos como él son solo juguetes. Ya me aburro. Si quieres jugar con él. Adelante. Sin dudarlo me alejé. Detrás de mí Birkbeest y su equipo estallaron en carcajadas. ¿Creían que eras alguien? Por favor. Haciéndote el duro por la protección de una chica. A Vivian no le importas nada. Dale una paliza. El sonido de los puñetazos y los gritos de Julián resonaban detrás de mí. Su anterior mirada de incredulidad me causó una extraña satisfacción. Sorprendido. Una paliza como esta ni se acerca al dolor que sentí al quemarme hasta morir. Julián, puede que tengas un muslo bajo. Tu verdadero sufrimiento apenas comienza. De vuelta en el aula, Mandy se acercó corriendo. Miró hacia atrás. Cuando vio que Julián no estaba conmigo, su sonrisa se desvaneció. Vivian. ¿No te pedí que ayudaras a Julián? Esta era la oportunidad perfecta para ganar puntos porque no fuiste. Intentó actuar con naturalidad. Pero la tensión y la preocupación en sus ojos delataban sus verdaderos sentimientos por Julián. Era su truco de siempre. En mi vida pasada, siempre fui yo quien defendía a Julián. Pero Mandy se hacía la víctima. El mérito de la infidelidad le correspondía a ella. Julián creía que Mandy solo me estaba halagando porque no tenía otra opción. Nunca supo lo bien que la trataba. Cuando ella enfermó pagué por los mejores médicos y el mejor tratamiento. Pero un corazón codicioso nunca se sacia. Traté a Mandy como a una amiga. Ella simplemente quería todo lo que yo tenía. El día de la boda. Mandy salió corriendo repentinamente para bloquear la procesión de autos, provocando una colisión trasera. Resultó herida en la pierna. La boda se suspendió. Y perdí la vida. ¿Quién dice que no fue parte de su plan? Al ver el rostro juvenil de Mandy y la malicia que se escondía en sus ojos. Sonreí con malicia. No, solo era un juguete. ¿Crees que malgastaría mi energía intentando ganarme su favor? ¿No te parece divertido verlo humillado? Mandy se quedó paralizada un instante. Una vez que comprendió lo que quería decir, se puso roja de ira. Pero para no ofenderme. Forzó una sonrisa y asintió. Por desgracia para ella, seguía siendo mucho menos hábil para fingir que una década después. El odio y el resentimiento en sus ojos ya delataban sus verdaderos pensamientos. Y otra cosa cuando me veas, mejor llámame por mi nombre completo. No eres digna de llamarme Vivian. En cuanto terminé de hablar, la clase se quedó en silencio. Todos miraron a Mandy con expresiones que indicaban que estaban listos para el espectáculo. Todo el color desapareció de su rostro. Caminé tranquilamente hacia mi asiento y me senté. Poco después, Mandy me miró con lágrimas en los ojos y salió corriendo del aula. Sabía exactamente dónde encontraría a Julián. Probablemente pensó que estaba enojada con ella porque estaba enojada con Julián. Lo que no sabía es que ya había tomado una decisión, de ahora en adelante. No dejaría que ninguno de esos dos ingratos me quitara nada, ni siquiera una aguja ni un hilo. Fiona, estaba sentada en diagonal frente a mí. Solté un resoplido frío. Pensé que Mandy seguiría jugando contigo. Supongo que no eres tan tonto. Me ensució el vestido y luego intentó culparme. Sinceramente que Fustel usara a Sasan. No entiendo cómo dos hipócritas como ella y Julian entraron a esta escuela.
Estaba hablando de Mandy y Julian. Ahora que lo pienso, Fiona odiaba a Mandy por el incidente del vestido. En mi vida anterior, Mandy afirmó que Fiona la había chocado a propósito para tenderle una trampa. Pero ahora está claro que Mandy lo hizo a propósito y luego se hizo la víctima para evitar pagar los daños. Julian la defendió. Le dijo a Fiona que perdonara y olvidara. Lo cual solo empeoró las cosas y les ganó la ira de la familia Bergvest. Pero cuando haces algo mal, ¿no es correcto disculparse y enmendarse? Quizás por eso Fiona siempre los veía. En mi vida anterior, tuve tantas discusiones con Fiona defendiéndolas que terminamos siendo enemigas. Ahora que lo pienso, Fiona tenía razón desde el principio. Asentí e ignoré el sarcasmo en su tono. Tienes razón. Fiona estaba atónita. Me miró como si fuera un monstruo. ¿Qué? ¿Te tomaste la medicación equivocada? ¿Estabas poseída? No pude evitar reírme. Recordando cómo, a pesar de su constante sarcasmo, Fiona intentaba alejarme de Mandy y Julian. Incluso aparecía cuando Julian me dejaba plantada. Fingiendo que solo pasaba por allí. Burlándose de mí mientras me hacían compañía para cenar. En aquellos tiempos, aunque oscuros y solitarios, de alguna manera brillaban con su presencia. Al ver eso, no me enojé e incluso reí. Fiona se estremeció y se dio la vuelta. Quizás en esta nueva vida podríamos llegar a ser amigas. Sonó el timbre de clase. Y Mandy por fin regresó con Julian. Se apoyaron mutuamente mientras entraban cojeando. Ambos eran un desastre, sobre todo Julian. Con la cara magullada y cojeando. El profesor de música. Una mujer estricta de mediana edad. Frunció el ceño al ver el estado en que se encontraban y estuvo a punto de regañarlos. Pero después de mirarme, ella se contuvo. ¿Tú también? ¿Qué pasó? Mandy se mordió el labio y me miró. Como si quisiera decir algo pero dudara. Para el ojo inquieto parecía como si la hubiera obligado a hacer algo horrible. Por eso ahora parecía tan lamentable. Levanté una ceja. Estaba a punto de hablar. Cuando Fiona soltó una risa desdeñosa. ¿A quién intentas engañar con eso? Vivian acaba de cortar contigo en público. ¿Por qué la miras así? Intentando ganar compasión. ¡Qué asco! Los ojos de Mandy se llenaron de lágrimas al instante. Y Julian permaneció en silencio. La maestra agitó la mano con impaciencia. Ya basta. Tú también, tú también. Ve a pararte atrás. Se llevaron sus arroyos y se trasladaron al fondo del aula para ser castigados. Durante todo el periodo, Julian me miró con ojos fríos y pegajosos como el alquitrán, como un parásito pegado a mi piel. Cuando terminó la clase y el profesor se fue, todos permanecieron sentados, claramente esperando a que se desarrollara el drama. Julian cerró el libro y se acercó a mí. Parecía ofendido. Vivian, ¿por qué? ¿Hice algo que te molestará? Robo. Fiona, que había estado escuchando a escondidas, se recostó en su asiento. Su expresión casi gritaba, si te crees esta mierda, te encerraré un año. Sinceramente me estoy yendo a la basura. Su acto me puso los pelos de punta. Tiré el libro sobre el escritorio con un golpe seco. Asqueroso. Es como si una mosca se hubiera colado en una habitación en perfecto estado. El rostro de Julian se ensombreció al instante. Mandy se interpuso heroicamente ante él. Con los ojos rojos y la voz temblorosa de indignación. Vivian. No, Vivian, compañera. Si he hecho algo que te molestó, estoy dispuesta a cambiar. Pero por favor, no te desquites con Julian. Julian parecía conmovido y agradecido. Me burlé. ¿En serio? Bueno, entonces. Me pareces molesto. Abandonó la escuela. La clase estalló en carcajadas. La cara de Mandy se puso roja como un tomate. Vivian, Vivian. Deja de bromear. No estoy bromeando. Mi expresión era gélida. ¿Quieres que cuente cuántas cosas te has aprovechado de mí? Las joyas. Casi.
Comidas consideradas, todo desperdiciado en un perro. Aléjate de mí. ¿Y si descubro que sigues usando mi nombre para salirte con la tuya? Haré que te expulsen. Hubo abucheos de los estudiantes de alrededor. Todos señalaban y susurraban sobre Mandy. Con razón siempre se ha aferrado a Vivian. Resulta que solo la usaba para obtener beneficios. Y actuaba como si fuera ella la perjudicada. ¿Verdad? Vivian paga todas sus comidas. Incluso la oí hablar mal de Vivian a sus espaldas una vez. Estaba escuchando la conversación. La mirada de Julian hacia Mandy empezó a cambiar. En ese momento Julian y Mandy solo se conocían desde hacía menos de un año. Solo sentía un ligero cariño por ella. Pero ahora el poco cariño que sentía probablemente se había esfumado. Hola, Vivian. ¿Cómo pudiste hacer esto? Mandy no esperaba que la expusiera en público. Al final, solo pudo dar un pisotón y salir corriendo llorando. Julián suspiró y se giró para consolarme. Vivian, no te enfades. Es joven y no sabe qué hacer. Ella cambiará. Por favor, no te enojes. Mientras hablaba, intentó sentarse a mi lado. Justo en ese momento. Julián y yo seguíamos siendo compañeros de escritorio. Porque nadie quería sentarse con él. Me ofrecía compartir escritorio para que nadie lo acosara. Yo lo protegía. Los 3 años de preparatoria de Julián transcurrieron sorprendentemente bien. Incluso los profesores le dieron cierta libertad. Más tarde, lo seguí a la universidad. Después de graduarme pasé 10 años allanándole el camino a Julián. Ayudándolo a conseguir todo lo que siempre quiso. Incluso antes de morir. Lo protegí durante el accidente de coche. Instintivamente le cubrí la cabeza. Solo para ser atravesado en el abdomen por fragmentos de vidrio. Pero tristemente, había depositado mi confianza en la persona equivocada. Saliendo de mis pensamientos, aparté fríamente el escritorio de Julián. Muévete. Me cambio de asiento. Me volví hacia Fiona. Fiona. ¿Quieres sentarte conmigo? Yo. Fiona parpadeó. Se señaló con incredulidad. ¿Me hablas a mí? ¿A quién más? ¿Hay otra Fiona en la clase? La mirada de Fiona oscilaba entre Julián y yo. Parecía estar imaginando algo. Luego resopló, sacudiendo su coleta y dejando caer su mochila junto a mi asiento. Supongo que por fin te diste cuenta. Ella miró a Julián con enojo. ¿Qué miras? Muévete. Ni hablar. No quiero. El compañero de asiento original de Fiona se eyectó al instante. Se oyeron voces de acuerdo una tras otra. Parecía que nadie quería sentarse junto a Julián. Julián apretó los puños con fuerza. Se mordió los labios hasta que sangraron. Con el rostro desfigurado por la humillación. Vivian, lloriquea. ¿Qué te hice para merecer esta venganza? Te equivocas. Esto no es venganza. Simplemente terminé de ayudarte. Sonreí levemente. Desde que entró a esta prestigiosa escuela, Julián siempre había menospreciado a todos los niños ricos. Incluyéndome a mí. Pensaba que éramos vagos. Unos mocosos desmotivados que se creían superiores a nosotros. Con esa actitud, ofendió a bastantes personas. Desde el principio. Yo era el único dispuesto a ayudarlo. Pero ahora, ya no quería hacerlo. 10 años si fuera un perro. Sabría mover la cola. ¿Pero Julián? Tenía frío por mucho calor que le diera. Como nadie quería sentarse con él, la maestra lo colocó junto a Mandy en un rincón. Pero Mandy no apareció por ningún lado en toda la tarde, probablemente esperando a que alguien viniera a buscarla. Después de la escuela, Mandy finalmente apareció. Vivian. Me llamó dulcemente. Tropezó hacia mí e intentó abrazarnos cariñosamente, como si nada hubiera pasado entre nosotras. Me aparté con frialdad y llamé a Fiona. ¿Qué haces en la nada? ¿Vienes o no?
Fiona ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando antes de que me la llevara. Espera. ¿A dónde vamos? Oye. Deja de jalar. Me pisaste los zapatos. Unos pasos siguieron de cerca a Mandy, conteniendo su ira. No siguió. Cuando me volví, forzó una sonrisa. Me preguntaba. ¿Desde cuándo Mandy se volvió tan inflexible con Kent? ¿No se suponía que debía irse hecha una furia y llorar con Julian? Recibí mi respuesta en cuanto llegamos a la academia de baile. Antes de la última hora. La profesora de música había anunciado la próxima escuela y el evento. Como bailarina principal, se esperaba que yo dirigiera la compañía en la actuación. En mi vida anterior, Mandy se había inscrito con entusiasmo en el grupo de baile con la excusa de hacerme compañía. Pero no podía permitirse clases ni vestuario, así que usó sus encantos para convencerme de que pagara por ella. Fui tan ingenuo que no solo cubrí todos sus gastos, sino que además le enseñé personalmente cada paso. Pero llegó el día de la función. Me encerraron misteriosamente en la sala de baile. Para cumplir con mi responsabilidad como líder, salté por la ventana y caí sobre un montón de fragmentos de vidrio ocultos. No solo me perdí la actuación, sino que también me lesioné la pierna permanentemente. Más tarde, Mandy vino a verme llorando. Dijo que quería cumplir mi sueño. Le creí. Mi hermano se conmovió tanto que contrató a los mejores instructores de baile para ella y financió su exhibición y su formación. Pero qué irónico fue cuando ocurrió el accidente. Julian decidió salvar a Mandy por su sueño de bailar. Me dejó morir. Recordó su sueño, pero olvidó que fue mío primero. Fiona refunfuñó a mi lado. No sé bailar. ¿Me estás tendiendo una trampa? Pero me siguió obedientemente mientras la arrastraba adentro. Después de ponernos nuestros trajes de baile, empezamos a calentar. Mandy intentó acercarse a mí varias veces. Pero la callé con frialdad cada vez. Pronto, con un suspiro bajo. Llegó la profesora de música. Al ver a Mandy todavía con su ropa habitual, frunció el ceño. Mandy. ¿Por qué no te has vestido todavía? Mandy parecía a punto de llorar. Vivian. O sea, Mimi. Nuestro líder no me dio un disfraz. La maestra me miró. Su expresión se arqueó. Vivian. ¿Qué pasa? Miré a Mandy sorprendida. Fingiendo inocencia. Pero la maestra Mandy no pagó el disfraz. Ni siquiera pagó la matrícula. La expresión de Mandy se congeló. Una carcajada estalló en la sala de estar. Fiona. Se recostó en su silla. Se burló. Chica. No pagaste. ¿Y ahora estás enojada porque nadie te dio ropa? ¿Qué sigue? Te mueres de hambre y nos culpas por no alimentarte. Varios miembros del equipo de baile no pudieron evitar reír a carcajadas. La cara de Mandy se puso verde. Luego pálida. Y le lanzó una mirada furiosa a Fiona, la profesora de música. Cada vez más impaciente con Mandy, que se aferraba a ella. Por fin hablaste. Mandy. Solo te dejé entrar al grupo de baile por Vivian. Ahora ni siquiera puedes permitirte un disfraz. Y mucho menos los gastos corrientes. Spaff claramente no es para ti. Deberías irte. Mandy se mordió el labio. Me miró con lástima. Pero fue Vivian quien me invitó. ¿No debería pagarme ella? Todos en la compañía quedaron atónitos ante su desvergüenza. Fiona estaba furiosa. Se levantó de golpe de la silla. Se arremangó. Mandy. Eres realmente especial. Vivian cortó lazos contigo. ¿Y sigues pidiéndole dinero? ¿Acaso todo el mundo te debe algo? Dios mío. Me pones los pelos de punta. Ver a Fiona a punto de cobrarle. Y sin hacerle caso a la mirada molesta de la profesora y a mi indiferencia, Mandy me lanzó una mirada de resentimiento y salió corriendo llorando, observando su figura alejarse. Una extraña sensación me invadió. ¿Por qué Mandy estaba tan obsesionada con el baile? Incluso en su vida anterior. Su obsesión era realmente aterradora.
Incluso había contratado un seguro enorme para sus luces con la ayuda de mi hermano. Una idea cruzó por mi mente agudizándose a cada segundo. Después de que Mandy salió furiosa del estudio de baile, pensé que por fin se acobardaría. Lo hizo, pero Julian no. Me acorraló en el campo de deportes. Puse los ojos en blanco. Si tienes alguna mierda que decir, dilo rápido. Si no, lárgate. Los ojos de Julián brillaron con un brillo oscuro. Vivian, no sé qué hice para ofenderte. Pero no deberías desquitarte con Mandy. Lo miré fijamente. Oh, Dios mío. No podía creer que una persona de verdad hubiera dicho una estupidez así. Me crucé de brazos y sonreí con frialdad. ¿Crees que me estoy metiendo con Mandy por tu culpa? Julián. ¿Te has mirado al espejo últimamente? Mi voz no sonaba ni muy alta ni muy baja. Y ya había un montón de estudiantes curiosos alrededor para mirar. Tras mis palabras, se alzó una oleada de abucheos entre la multitud. Mucha gente a la que no le gustaba Julian intervino. Julián burlándose de sus delirios. Curioso y mezquino. ¿De verdad te reíste? ¿Verdad? ¿No me perseguías antes? Ahora que Mandy y yo nos acercamos, intentas derribarla. Oh, anda. ¿Así que decirte algunas cosas bonitas y ser compañeros de escritorio significa que me gustas? Me burlé. ¿Siempre has sido así de delirante? Julián se quedó paralizado. Aturdido. Le di una sonrisa desdeñosa y me di la vuelta para irme. Pero una oleada de jadeos resonó a mi alrededor. Sentí que algo andaba mal. Me di la vuelta y alguien se me cruzó corriendo. Cuidado. Al segundo siguiente, Fiona fue derribada por una pelota de voleibol que volaba a gran velocidad. Su rodilla golpeó el suelo con fuerza. Fiona, presa del pánico y furiosa, corría a ayudarla a levantarse. Al ver que solo era una rodilla magullada, finalmente me relajé un poco. Seguí la trayectoria de la pelota. Vi a Mandy escondida al fondo de la multitud. Con aspecto culpable. La ira me invadió. Ayudé a Fiona a sentarse en una silla. Espera aquí. Mira bien, voy a hacerte justicia. Todo el gimnasio se quedó en silencio. ¿Tiene sentido quién prefiere jugar a la pelota cuando hay drama que ver? Crucé el gimnasio furioso hacia Mandy. Mi voz la veo muerta. ¿Tú lanzaste esa pelota? Había cámaras de seguridad. Mandy sabía que negarlo era inútil. Intentó su habitual historia triste. Sus ojos se enrojecieron al mirar hacia abajo. Lo siento. No fue mi intención. No soy buena jugando al voleibol. Qué lástima. En cuanto lo admitió, le di una bofetada fuerte. Una huella roja y brillante apareció en su pálida mejilla. Se hinchó al instante. La multitud se quedó boquiabierta. Mandy se quedó allí atónita. Probablemente no esperaba que la golpeara sin previo aviso y con tanta fuerza. Vivian. Julian finalmente reaccionó y vino furioso. Con el rostro desencajado de ira. Vivian. ¿Qué haces? Mandy empezó a sollozar. Julián. Hermano. Sonreí fríamente. Entonces suspiró levemente. Justo delante de Julián. Le di una bofetada a Mandy en el otro lado de la cara. La multitud se volvió loca. ¿Qué? Mandy se desplomó en el suelo. Irradiando esa pequeña. Débil. Lastimoso. E indefenso o casi un profesional. Julián la acunó en sus brazos. La furia bullía en sus ojos. Vivian. Que tu familia sea rica no significa que puedas hacer lo que quieras. Golpear a un compañero en público. Furia y descontento. ¿Descontento? Me burlé. Julián. Si no sirves para nada, déjalo. Si tienes el cerebro roto, métete en un psiquiátrico. Mandy intentó golpearme con una pelota de voleibol. Si me hubiera hecho daño, 2 bofetadas habrían sido la menor de sus preocupaciones. Aunque se hubiera puesto la cabeza de cerdo.
No cubriría los daños. Julián frunció el ceño. Me miró de arriba a abajo. Ni siquiera estás herido. ¿Por qué armar semejante escándalo? Nunca supe que fueras tan brutal. En serio, voy a por Stelge y Sasa. Solo tienes envidia de que Mandy y yo seamos tan unidos. Me reí a carcajadas. ¿Cómo había muerto a manos de estos dos en mi vida anterior? ¿Acaso yo era el que tenía el cerebro roto en aquel entonces? Pero la actitud santurrona de Julian condenó a mucha gente que desconocía la verdad. Empezaron a oírse susurros en el estadio. Incluso Mandy levantó la vista y me miró con reproche. ¿Dices que tengo celos de ella? Déjame preguntarte esto, Vivian, y yo tengo dinero. Apariencia. Excelentes calificaciones. Y soy la bailarina principal del grupo de baile. ¿De qué tiene Mandy celoso a Batworth? Tú. Dime. Julian, sí, eso hará que todos suspiren. ¿Acaso tu supuesto amor convierte a la gente en oro? Nos reímos a carcajadas. La cara de Julián se puso roja de ira y humillación. Entonces dime, ¿qué has estado atacando a Mandy una y otra vez últimamente? Me lanzó una pelota. Así que le devolví la bofetada. Justo y claro. Miré a Mandy con burla. ¿Qué? ¿Creías que lanzarle una pelota a alguien y disculparte lo solucionaría todo? Si nadie te da una lección. ¿Qué pasa la próxima vez que golpeas a otro estudiante? Ser malo en los deportes es una cosa, ¿y también te falta algo de decencia? En cuanto dije eso, los estudiantes de alrededor empezaron a expresar su acuerdo. Algunos incluso lo incitaron. Gritaban que Mandy debía pagar una indemnización. Pero Mandy no podía pagar. Así que se escabulló rápidamente. En cuanto a Julián, quien la había reemplazado, terminó siendo tildado de hombre mediocre y objeto de burlas constantes. Algunos incluso lo apodaron en broma el señor recubrimiento dorado. Después de ahuyentar a esa gente molesta, ayudé a Fiona a levantarse. Vamos. Te llevaré a la enfermería. Fiona me limpió. No hace falta. Es solo un rasguño. Podría dejar cicatriz. Fiona, vale. Vale. Me voy. En la enfermería. La enfermera de la escuela estaba atendiendo la herida de Fiona. Fiona hizo una mueca de dolor. Arrugó la cara. Apretó los dientes. ¡Qué mala Mandy! Pensé claramente que se había tatuado para mí a propósito. Ahora sufro tanto. No voy a dejar que se salga con la suya. Sus palabras me conmovieron. En mi vida pasada. Poco después de lastimarme la pierna. A Fiona la golpeó una maceta que se le cayó y sufrió una conmoción cerebral leve. Necesitaba tiempo libre para recuperarse. Entonces empezaron a correr rumores de que Fiona me había lastimado a propósito. Y entonces, cuando la lastimaron, muchos creyeron que era mi venganza. Pero ahora que lo pienso, todo esto parece raro, como si alguien lo hubiera planeado. ¿Que nos odiaba tanto a Fiona y a mí? La respuesta era obvia. Le advertí sutilmente a Fiona que tuviera cuidado con Mandy. Fiona resopló. ¿Ella? Por favor. Si se atreve a meterse conmigo, podría aplastarla con un dedo. Pero nadie puede estar siempre en guardia. Así que le sugerí a Fiona que se uniera al grupo de baile para poder vigilarla. Así no volvería a lastimarse. Fiona dudó. Pero no sé bailar. Entonces me miró con recelo. No estarás tramando algo nuevo contra mí, ¿verdad? Sabía que Fiona tenía la lengua afilada, pero un corazón tierno. Junté las manos y la miré con una sinceridad absoluta en los ojos. Por favor. Solo ven a hacerme compañía. Me sentiré más segura si estás ahí. Parpadeé con inocencia. Los ojos de Fiona parpadearon. Y sus orejas se pusieron rojas. TCH. Es solo baile. Me lo ganaré. Luego mojaré un muslo tranquilo. En un momento de autoadmiración, se tocó la barbilla y murmuró, así que soy tan confiable para ti. Bueno. No puedo culparte, tengo mucha presencia. Yo.
Lo que sea que te haga feliz. Y así, Fiona se unió con éxito al grupo de baile. Practicaba duro todos los días. Decidida a no hundirnos. Mientras tanto, Mandy, que estaba desesperado por unirse. No podía pagar las altas cuotas y se quedó fuera. Cada vez que Mandy nos veía a Fiona y a mí yendo juntas al estudio de baile, parecía que quería hacernos 2 agujeros en la espalda con su mirada. 3 meses después, me enteré de que actuaría en el aniversario del colegio. Mi hermano se hizo tiempo para asistir como miembro de la junta escolar. Mientras maquillaba tras bambalinas, me di cuenta de que Mandy también estaba allí, aunque no tenía previsto actuar. Cuando me vio, Mandy ya no fingió lástima. Simplemente me miró fijamente y se alejó cabizbaja. Eso tenía sentido. Después del desastre en el estadio, tanto Mandy como Julian habían sufrido críticas y burlas. Mandy, quien solía actuar bajo mi protección, ahora se enfrentaba a aquellos a quienes había ofendido. Sin mi ayuda, Mandy y Julian luchaban por sobrevivir en esta escuela de élite. No deberían tener la energía para causar más problemas. Pero justo cuando me alineaba con el grupo de baile, lista para subir al escenario, vi a Mandy y a Julian de pie al pie de las escaleras. Julian se dio la vuelta cuando nuestras miradas se cruzaron. Su expresión era contradictoria. Mientras tanto, Mandy me devolvía la mirada con una extraña sonrisa. El corazón me dio un vuelco al sentir una oleada de inquietud. Pero al ver la mirada alentadora de mi hermano entre el público, me tranquilicé. En la segunda mitad de la actuación, los demás bailarines se retiraron mientras yo giraba hacia adelante con gracia. Las luces del escenario iluminaron los pliegues de mi falda, que ondeaba y brillaba. El público estalló en aplausos atronadores. Bailé con todo mi corazón. Casi lloró. Este era mi sueño, uno que una vez perdí. Pero el cielo fue bondadoso, dándome otra oportunidad. Sumido en el momento. No me di cuenta de que Julián me miraba desde las sombras. Justo cuando llegaba al clímax del baile. La música se detuvo de repente. Apareció un vídeo en la pantalla. ¡Zas! Una fuerte bofetada resonó por el pasillo. En el vídeo, Mandy se agarró la mejilla y puso cara de lástima. Lo siento. Frente a ella parecía frío y arrogante. Si eres ciego, abandona. Si estás loco, ingresaré en un pabellón psiquiátrico. Yo, Vivian, tengo dinero. Miradas. El público estalló en parloteo. Tuve que dejar de bailar. Entonces Mandy irrumpió en el escenario con el micrófono, acusándome entre lágrimas delante de toda la escuela. Todo por un chico. Vivian me acosó terriblemente. Usó su poder para expulsarme del grupo de baile. Y me quitó la oportunidad de bailar. Este vídeo es la prueba. Gast salió de entre la multitud. Los reporteros. Quienes creían que solo cubrían un evento escolar. De repente se encontraron en medio de un chisme explosivo. Las cámaras destellaron. Mi hermano se dirigió furioso al escenario con una expresión sombría. Estaba listo para intervenir. Pero lo miré para detenerlo. Antes de poder hablar, alguien se me adelantó. Fiamma se quitó la fianza y gritó: «Nos pegaste con una pelota de voleibol primero. ¿Quién se molestaría contigo si no? Mis rodillas siguen sangrando». Mandy. Llorando. Gritó. Esta escuela la dirige la familia de Vivian. Claro que todos estarían de su lado. Nosotros, los pobres, siempre nos equivocamos. Pase lo que pase. Incluso llorando. Noté que no dejaba de mirar a mi hermano. Entrecerré los ojos y le quité el micrófono a Fiamma. Justo entonces, Julian se acercó a Mandy para apoyarla. Puedo asegurarle que todo lo que dijo es cierto. Sonreí. Luego se volvió hacia Fiamma. ¿Dices que abusé de mi privilegio? Entonces, ¿por qué no nos cuentas por qué la profesora de música no te dejó bailar? Yo. Fiamma tartamudeó, sin poder hablar. Bueno. Si hubiera sido el yo de antes, no habría tenido paciencia para explicar nada. Simplemente habría corrido y empezado a pelear.
Y en situaciones de ricos contra pobres, la gente suele simpatizar con los pobres. A Fiamma solo le bastó con fingir lástima para ser intocable. Por desgracia para ella, yo ahora tenía 10 años más de experiencia. En cuanto vi el vídeo editado, le envié un mensaje a alguien para que sacara las imágenes completas de las cámaras de seguridad del estadio y la sala de baile. Le hice una señal a alguien del público. Y la pantalla cambió a la versión sin editar. En el vídeo se veía claramente que Fiamma había iniciado la pelea en el estadio. Y luego me echaron del estudio de baile por no poder pagar la matrícula. El público estalló en carcajadas. Mi hermano subió al escenario y educadamente, le pidió a Fiamma que se bajara. Sus ojos se iluminaron levemente y, obedientemente, abandonó el escenario. Al ver el ligero rubor en su rostro, me di cuenta de algo extraño. ¿Podría Fiamma estar interesada en mi hermano? Recordando mi vida pasada. Fiamma había usado las clases de baile como excusa para acercarse a él. Incluso intentó bailar para él. Solo insistió en aprender a bailar después de que le comenté que a mi hermano le gustaba. Con razón mantuvo oculta su relación con Julian. Aunque claramente lo había conquistado. Julian siempre había sido su plan B. El verdadero objetivo era mi hermano desde el principio. Pensarlo me dejó en un conflicto. ¿De verdad Mandy creía que mi hermano se enamoraría de ella? Ya estaba comprometido. Después del aniversario de la escuela, expulsaron a Mandy. ¿El motivo? Inventar mentiras que dañaron gravemente la reputación de la escuela. Mandy miró al director con incredulidad. Luego, con lástima, volvió la mirada hacia mi hermano. Él ni siquiera la miró y caminó directo hacia mí. La preocupación se reflejaba en su rostro. Vivian exhaló un suspiro. ¿Estás bien? Me conmovió profundamente. Estoy bien. Mandy se mordió el labio y miró al director. Director. Me admitieron con una beca al mérito. Tú no. La directora. Ya furiosa por el desastre que armó en el evento escolar. Estaba aún más indignado. ¿Tienes el descaro de mencionar eso? Tus notas y las de Julian han bajado muchísimo. ¿Alguno de ustedes se está concentrando en la escuela? ¿Buscando problemas? Difamando a compañeros, has manchado el ambiente de nuestro campus. No importa lo que haya dicho. La escuela la expulsó. Unos días después, los padres de Mandy vinieron a la escuela. Delante de todos. Se arrodillaron ante el director. Rogando por una última oportunidad. Estaban desgastados. Ropa sucia, claramente de obreros. Pero antes de que pudieran terminar, Mandy les gritó por ser cobardes y vergonzosos. Dijo que prefería que la expulsaran a irse a la cama y luego salió corriendo llorando. De vuelta en clase, todos cotilleaban sobre su expulsión. Julián se sentó en silencio en su escritorio, pero no pudo evitar que se burlaran de él. Fiona se burló de él. ¿No testificó nadie a favor de Mandy en el escenario? ¿Por qué no vas con ella? Julián la ignoró. Sus ojos se clavaron en mí en cuanto entré en la habitación. En cuanto me senté se acercó y extendió la mano para tocarme la mejilla. Le aparté la mano de un manotazo sorprendida. ¿Qué demonios haces? Julian sonrió y se inclinó un poco. Su voz era suave. Vivian. Tú también regresaste. Era Julián 10 años después. Él también había regresado. Sentí escalofríos en la espalda. ¿Cuándo? Cuando bailabas en el escenario. Todo volvió a mí. Los ojos de Julián se llenaron de añoranza. Después de tu muerte finalmente me di cuenta de lo mucho que significabas para mí. Simplemente estaba inseguro y usé a Mandy para darte celos. Me equivoqué, Vivian. Empecemos de nuevo. Me miró con sinceridad. Yo le devolví la mirada con frialdad. Piérdete. Julián sonrió. Todavía tranquilo y gentil. Vivian, es normal que estés enojada ahora. Después de todo. No tengo nada ahora mismo. Pero no pasa nada cuando recupere mi estatus y mi riqueza. Demostraré que soy tu mejor opción. Respondí con una arcada y le hice un gesto obsceno. Idiota.
El rostro de Julián se ensombreció. Entonces solo espera. Y esperó. Julián inmediatamente intentó contactar con algunos de los fundadores de startups de nuestra vida anterior. Esperaba entrar pronto en el sector tecnológico para conseguir acciones. Pero la realidad era cruel, solo era un estudiante sin blanca. Ni siquiera podía pedir permiso en la escuela. Y mucho menos le ofrecieron un billete de avión a Chengdu. Y aunque pudiera ir, de todas formas, esa gente podría no reunirse con él. Porque ya había hablado con mi hermano y le había pedido que negociara con esas mismas empresas. Estaban deseando aliarse con la familia Vivian, que necesitaba a Julian. Julian creía que su éxito pasado se debía a su propio ingenio. Menudo chiste. No tenía ni idea de que yo era quien manejaba los hilos. Le estaba endeudando a mi hermano para conseguirle contratos. Y usando los contactos de mi familia para abrirse camino. ¿Un genio de los negocios? Más bien un títere consentido. Aún así, Julián seguía creyendo que lo estaba saboteando. Una noche, después de quedarme hasta tarde en la escuela practicando baile, quedé inconsciente durante una fuerte tormenta. Al despertar, estaba atado en un sótano que me resultaba familiar. Julián estaba hirviendo agua en una olla pequeña. El vapor le empañaba las gafas. Vivian exhaló un suspiro sofocante. ¿Recuerdas este lugar? Después de aceptar tu confesión, vinimos aquí. Dijiste que siempre estarías a mi lado. Pero rompiste tu promesa. Se giró hacia mí. La locura y el resentimiento ardían en sus ojos. No había nada entre Mandy y yo. Tu muerte fue un accidente. ¿Por qué no me perdonas? ¿Por qué dejas que tu familia me arruine? Me burlé. Molesto. Pensé que tú y Mandy eran almas gemelas. Ah, espera. Mandy estaba enamorada de mi hermano. Tú solo eras su apoyo. La mirada de Julián se volvió fría y llena de odio. Esa zorra desfigurada. Entonces, jaja. Como si algo hiciera clic en su mente. Esbozó una sonrisa torcida. No importa. Ya no nos estorbará. La olla empezó a hervir furiosamente, burbujeando y siseando. Julián la agarró por el asa. Después de tu muerte, tu hermano destruyó mi carrera. Ahora que he vuelto. Estás intentando arruinarme otra vez. Así que no me culpes por arruinarte. Estás loco. Grité aterrorizado. Julián caminó hacia mí con la olla y sonrió. No estoy loca, Vivian. Una vez que te arruines la cara, entenderás quién te ama de verdad. No te preocupes, te seguiré queriendo. No importa cómo te veas. 5 pasos. 4 pasos. Justo cuando Julián estaba a 2 pasos de mí. El miedo en mi rostro desapareció. Ah, sí, dije. Al instante siguiente. Me quité el entumecimiento de la muñeca. Agarré la olla que tenía debajo. Y con un movimiento rápido. Vertieron todo el contenido del agua hirviendo sobre la cara y el cuerpo de Julián. Un grito sangriento resonó en el aire. Las puertas se abrieron de golpe. Mi hermano y Fiona entraron corriendo con un grupo de policías y detuvieron a Julián de inmediato. Me mentiste. Perra. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Julián se agarró la cara. Se retorcía de dolor en el suelo. Intentó abalanzarse sobre mí. Pero la policía lo agachó. Para cuando lo arrastraron al coche patrulla. Sus ojos sangraban por las quemaduras. Y la parte inferior de su rostro, junto con todo el cuello, estaba cubierta de ampollas. La vista era horrible. Hice girar la navaja mariposa escondida en mi manga y pasé junto a él. ¿Qué? ¿Leíste demasiadas novelas? ¿Crees que alguien de mi pasado no tendría protección personal? En el peor de los casos. Todavía tengo un rastreador y armas. Julián apretó los dientes con tanta fuerza que casi se le rompieron. Lo hiciste a propósito. Me tendiste una trampa. Sí, habiendo cumplido mi ensayo. Lo había hecho. Lo admito plenamente, no quería dejar que Julián se librara fácilmente.
Así que le seguí la corriente y monté todo el acto con él. Pero si no hubiera intentado hacerme daño, no habría terminado así. El rostro de mi hermano estaba ensombrecido por la furia. Divian. No te preocupes. Dijo con gravedad. Secuestro e intento de asesinato. Me aseguraré de que este cabrón termine en la cárcel. Con mi hermano al mando. Me quedé completamente tranquilo. Poco después, la policía encontró el cadáver de Mandy en un edificio abandonado. El asesino, Julian. Ambos casos se juzgaron juntos debido a la gravedad de sus crímenes. Julian fue condenado a cadena perpetua. Tras la sentencia, insistió en verme una última vez. Me negué. Él y Mandy podrían haber llevado vidas normales si se hubieran quedado en su camino. Pero conocía demasiado bien a Julian. Caer de su pedestal y volver a la pobreza fue más doloroso que la muerte para él. ¿Pero qué tenía eso que ver conmigo? Nuestra disputa había terminado. Y me esperaba un futuro brillante y hermoso. Quedé embarazada antes de casarme. Y Jojo me convenció y me engañó para que diera a luz al niño. Más tarde, cuando los cobradores de deudas vinieron a mi casa, descubrí que había pedido un préstamo usurario a mi nombre. Mi madre fue apuñalada por los cobradores de deudas mientras intentaba protegerme. La sangre manaba a borbotones sin parar. Estaba embarazada y llamé una ambulancia. ¡Qué ridículo! Ni siquiera tenía dinero para pagarla. Jojo se había llevado todo el dinero de mi familia para apostarlo. Vi cómo llevaban a mi madre a la UCI y luego la sacaban en camilla. Después de que mi madre falleciera. Jojo. Como si lo hubiera calculado a la perfección. Llegó al hospital inmediatamente. Vino a armar alboroto en el hospital. Le di una bofetada. Y él me dio una patada en el estómago. Cuando volví a abrir los ojos, recordaba el día en que me propuso matrimonio. En el patio del colegio. Formó un círculo con docenas de velas blancas compradas al por mayor. Lily. Cásate conmigo. Me haré responsable de ti y del bebé que llevas en el vientre. Dijo. Los presentes quedaron atónitos por un instante. Y entonces estalló una ovación. Se dijo descaradamente a sí mismo: ¿cómo puedes? Una mujer, obligada a vender a granel. Criar a un hijo sola. Tú no tienes padre. Y seguro que no quieres que tu hijo crezca sin una familia completa. ¿Y tú? Él sabía muy bien que siempre había sido muy cohibida por venir de una familia monoparental. En público. Me abrió la herida y se la mostró a todo el mundo. ¡Qué maldita sea! Anunció mi embarazo públicamente. Solo intenta usar la opinión pública para obligarme a casarme con él. Desafortunadamente, después de haber cumplido mi sueño en mi vida anterior, estaba completamente enamorado y no me arrepentí hasta tocar fondo. Simplemente no entendí sus intenciones. La última vez. Me conmovió tanto que casi pierdo la cabeza. Al día siguiente lo acompañé a la oficina de asuntos civiles. Más tarde. Descubrí que estaba tan ansioso por obtener el certificado de matrimonio conmigo porque le convenía pedir un préstamo a mi nombre. Ahora. Me siento solo al ver eso. Una rosa marchita y rebajada en su mano. Me parece ridículo. Apreté los puños con fuerza. Nunca dejaré que mi hijo tenga genes tan inferiores. Lo siento. Pequeña vida no nacida en mi vientre. ¿Qué niño? No estoy embarazada. ¿Estás loca? ¿Cómo es posible? Estaba ansioso y se acercó un paso. No me lo dijiste. Mírate. ¿Acaso tienes la habilidad? Bajé la mirada. Fijé la vista en un punto específico. Y arqueé una ceja. La multitud estalló en carcajadas. Todos miraron en la dirección de mi mirada. Y la cara de Yoyo se puso roja de ira. Solo estaba jugando contigo. Mírate. ¿Crees que eres digno de mí? Mantuve la cabeza en alto. Como si hubiera recuperado la confianza que tenía antes de conocer a Yojo. 2. Tras bloquear toda su información de contacto, fui al hospital con decisión a abortar. La doctora del consultorio tenía más o menos la misma edad que mi madre.
Fue muy amable y me preguntó sobre mi estado, incluso después de salir del trabajo. Ella seguía abrazándome y dándome instrucciones sobre las precauciones después de la operación. Me sentí reconfortado. Sus cejas y ojos me resultaban familiares. Pero no podía recordar quién era. Estaba concentrado en mi teléfono. Cuando salí, choqué con alguien. Solo oí al tipo del otro lado murmurando disculpas. Lo miré de reojo y me hice a un lado para dejar paso. Sostuve mi teléfono en mis manos. Lo abrí y lo cerré. Tras mucha vacilación. Por fin marqué ese número. Cariño, ¿extrañas a mamá? Una voz familiar y extraña salió del teléfono. En mi vida anterior, aunque el matón del otro lado empuñaba una daga, se mantuvo firme frente a mí. Mamá sigue viva. Todavía la tengo. Es tan maravilloso. Reprimí la voz e intenté que mamá no se diera cuenta de que algo andaba mal. Mamá, te extraño. Después de reprimir mis emociones por mucho tiempo, todavía rompí a llorar. Mamá me crió sola. Al principio mamá no estaba de acuerdo con que estuviera con Yoyo. Pero la amenacé con una huelga de hambre y un intento de suicidio fingido. Y no le quedó más remedio que dejarme hacer lo que quisiera. Cariño, ¿dónde estás ahora? No hagas ninguna estupidez. Mamá vendrá a recogerte y te llevará a casa. Dijo. Temía que se preocupara. Me sequé las lágrimas rápidamente y dije, mamá, he cumplido mi obsesión. Estoy bien. Solo quiero comer esos cangrejos peludos, maldito seas. Iré a casa a comerlos cuando esté de vacaciones de verano. Mi casa está en esta ciudad. Eso era exactamente lo que Yoyo buscaba cuando me instó a perseguirme. Por desgracia, calculó mal. Mi madre es solo una enfermera auxiliar. Le llevó media vida de duro trabajo convertirse en jefa de enfermería. Pero no soportaba verme sufrir. Así que me dio muchos más gastos de manutención que a un estudiante universitario promedio. Haciendo que Yoyo pensara erróneamente que mi familia era muy adinerada. Mamá preguntó preocupada. ¿Yoyo te volvió a intimidar? Siempre era cautelosa al mencionar a Yoyo porque él me había pedido prestado dinero antes. Y mamá y yo nos peleamos muchas veces. Rompí con él. ¿Rompieron? Estaba tan emocionada que se volvió un poco incoherente. Sí. Asentí con calma. Aunque todavía no le he informado oficialmente a Yoyo. Es solo cuestión de tiempo. Después de lo que me pasó en mi vida anterior. Me siento mal solo de verlo. Ahora. Lo único que quiero es que mi mamá y yo vivamos bien. Pero lo subestimé. Al volver al dormitorio, descubrí que mi escritorio estaba lleno de cosas. Era normal. Después de todo. Solía quedar con Yoyo y casi nunca volvía al dormitorio. Al principio mis compañeros de piso intentaron convencerme de que no estuviera con Yoyo. Pero yo solo le creía a Yoyo. Le dije sus palabras tal como eran e incluso me burlé de ellas por teléfono. Con el tiempo mis compañeros de piso dejaron de prestarme atención. El dormitorio estaba inquietantemente silencioso. Sorprendentemente. Nadie me hizo comentarios sarcásticos como solían hacer. Y me sentí un poco extraño. Mi mirada se cruzó con la de la chica de la cama de al lado. Ella apartó la mirada rápidamente. Se respiraba un ambiente incómodo. Me miraban con lástima. El pitido de mi teléfono rompió la incomodidad. Hice clic y vi una ventana emergente de un chat desconocido. Revisa el muro de confesiones. 3. El chat empezó con una solicitud de amistad. No conocía a esta persona. Abrí el confesionario. Medio creyendo, medio dudando. Lili, de 21º grado de la Facultad de Derecho. Puedes elegir no casarte conmigo. Pero el niño es inocente. Por ser la amante de un anciano. Tú, tu marido y tu hijo. ¿Cómo puedes ser digna de mí? Los comentarios de abajo estallaron. Maldita sea. Sabe que está casado y sigue siendo su amante. ¿Alguien sabe esto, Lili? El padre del niño ha armado un escándalo. Ella realmente avergüenza a nuestra Facultad de Derecho.
Solicito que la expulsen. ¿Alguno de sus compañeros tiene una foto suya? Quiero ver cómo es una persona tan descarada. La siguiente respuesta fue una foto mía en traje de baño, tumbada de lado en la playa. Me la tomó Yojo. Tiene buena figura. Qué lástima que ya sea madre. Yojo estaba desconectada. Casi todos los comentarios me regañaban. Olvidaron que una sola persona no puede dar a luz. Estaba tan enojada que temblaba. Mi compañera de cuarto. A quien normalmente no le caía bien. Me empujó a su silla y dijo con cautela, ¿hay algún malentendido? El mayor malentendido fue que no podía ver bien a la gente. Me mordí el labio con fuerza. Debí haberlo imaginado, Yojo. Esta sanguijuela chupa sangre. No renunciaría tan fácilmente a las grandes ganancias que ya tenía en sus manos. Mi compañera de piso bajó la cabeza para contestar una llamada. Después de colgar, me miró con vacilación y dijo, el profesor quiere que vayas a la secretaría. Hubo tal alboroto en el muro del campus que rápidamente apareció en las búsquedas más populares. Varias escuelas vecinas sabían de mi escándalo. Cuando llegué a la oficina, mi consejero y el vicedecano estaban allí. Yojo se quedó allí con la cabeza gacha. Me miró con lástima. Pero aún vi un destello de astucia en sus ojos. Yojo nos explicó la situación. La escuela opina que deberían casarse cuanto antes. Emitiremos un comunicado diciendo que todo fue un malentendido. Dijo el vicerrector. Se ajustó las gafas. Era obvio que quería suavizar las cosas. Ahora que se fomenta la maternidad, la escuela podría considerar darte créditos adicionales para que esta mala experiencia se convierta en algo bueno. Pero Lily, tienes que tratar bien a este chico. Nuestra escuela no permite en absoluto que existan tendencias tan perjudiciales como ser amante. Añadió. Originalmente queríamos expulsarte. Pero fue Yojo quien pidió clemencia para que te diéramos una oportunidad. El vicedecano habló con rectitud. Me acusa sin siquiera verificar si lo que dijo Yojo era cierto. Dices que estoy embarazada y soy amante. ¿Tienes alguna prueba? Mantuve la cabeza en alto. Eché un vistazo a la sala. Y miré fijamente al vicedecano. Tú y yo estudiamos Derecho. Sabes que quien cuestiona tiene la carga de la prueba. ¿Verdad? El vicerrector se quedó atónito. En ese momento, Yojo finalmente levantó la cabeza y dijo, he visto su prueba de embarazo. ¿Está embarazada? Si está embarazada o no, Lily. Puedes hacerte una prueba de embarazo ahí mismo y lo sabremos. Me quedé en blanco. Justo ahora. El médico del hospital me lo dijo claramente al mes de un aborto. La prueba de embarazo seguiría mostrando 2 líneas. Yojo tiene razón. Hazte una prueba y lo sabremos. Profesor Zhang. Vaya a comprar una prueba de embarazo. Dijo el vicerrector. El vicedecano demostró su parcialidad al máximo. Como si Yojo lo estuviera manipulando porque tenía algún tipo de influencia sobre él. Apreté los dedos con nerviosismo. Todos en la sala me miraban como si estuvieran interrogando a un criminal. Intenté desesperadamente recordar los conocimientos relevantes que me había enseñado el profesor en clase. Pero en ese momento, estaba demasiado ocupado coqueteando con Yoyo y no podía recordar nada. Mi mente se quedó en blanco. Mi teléfono volvió a sonar. Lo miré instintivamente. Seguía siendo la persona con el avatar azul cielo. El artículo 1030 del Código Civil estipula que toda persona física goza del derecho a la privacidad. Ninguna organización ni individuo puede vulnerar el derecho a la privacidad de otros mediante intromisiones, perturbaciones o revelaciones. O publicidad. La privacidad se refiere a la tranquilidad de la vida privada de una persona física y a un espacio privado. Actividades privadas. Y la información privada que el monedero natural no quiere que otros sepan. ¿Cómo supo que necesitaba esto? Pero no tenía tiempo para pensarlo ahora. Lo leí como si hubiera encontrado un tesoro. Al final, añadí. Además, la difamación de Yoyo ha tenido un gran impacto en mi vida.
Me reservo el derecho a demandar responsabilidades. No esperaban que yo, una estudiante poco estudiosa. No era un analfabeto legal. El vicerrector iba a hablar de nuevo, pero lo interrumpí. Dije que tienes algo contra Yoyo y por eso lo favoreces. Si no estás de acuerdo, muéstrame las pruebas. Dije que Yoyo es infértil. Si no estás de acuerdo, que consiga un certificado médico del hospital. También puedo decir cosas sin pruebas. ¿Significa eso que lo que digo es cierto? Vicedecano. El vicedecano se frotó las manos. Parecía un poco avergonzado. Salí de la sofocante oficina sin mirar atrás. No había visto ya bastante de la desvergüenza de Yoyo en mi vida anterior. Era como una sanguijuela que no se podía quitar una vez que se le pegaba. Chupaba la sangre de la gente y se comía su carne. Lo que no esperaba era que el vicedecano también estuviera tan confundido. Me recuperé y me preparé para ir a la biblioteca a estudiar. Quería ponerme al día con las clases que me había perdido. Porque lo que acaba de pasar me recordó que estaba a punto de entrar al último año. Si seguía haciendo tonterías así, sería demasiado tarde. Al fin y al cabo, al principio era un buen estudiante, trabajador y diligente. Por eso logré ser admitido en la mejor facultad de Derecho de nuestra zona, la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Este de China. Fue solo que me enredé con Yoyo en cuanto entré a la universidad en primer año. Y así fue como descuidé mis estudios. En cuanto a Yoyo, al principio pensé que era un estudiante de deportes. Porque su cultura era incluso inferior a la de un estudiante de secundaria. Más tarde, cuando descubrí que era un estudiante de último año de la misma carrera que yo, me quedé en shock durante mucho tiempo. En mi vida anterior, Yoyo dijo que estudiar era inútil. Y le creí. Ahora solo quiero recuperar el atraso en conocimientos profesionales y dominio del inglés. El clima era perfecto. En cuanto llegué a la puerta, me encontré con Rei, el monitor de nuestra clase. Estaba apoyado en la entrada principal, con las manos colgando. Parecía perdido y pensativo. «Lily, ¿qué haces aquí?» Parecía nervioso y perdido cuando me vio en la biblioteca. Y de repente se puso rojo. No lo conocía muy bien. Ni siquiera conocía a todos los compañeros de la clase. Solo hablé un poco más con él porque era el monitor. «¿Qué más puedo hacer aquí en la biblioteca?» Estaba un poco confundido. Pero aún así respondí educadamente. Luego me di la vuelta y estaba a punto de entrar al pasillo. En ese momento sonó mi teléfono. Era una llamada de la tía vecina. «Lily, vuelve rápido a casa. Tu madre se ha desmayado». 4. Estaba tan ansioso que tomé un taxi al hospital. Mi madre estaba inconsciente en la sala. «¿Qué le pasa a mi mamá?», le pregunté a la tía vecina que la había traído al hospital. Sin darme cuenta de la mirada extraña que me dirigió. «Lily». La tía vecina que me vio crecer parecía un poco avergonzada. Sé que los jóvenes de hoy en día tienen la mente abierta. Pero no pueden simplemente. La tía se dio una palmada en el muslo. Parecía decepcionada. «En fin. El niño es inocente. ¿Cómo puedes tener el valor de hacerle daño a una mujercita? Esto es como matar a alguien. La abuela del niño acaba de venir y nos lo contó todo. No puedes ser tan despiadada. No puedes abandonar a tu marido y a tu hijo después de acostarte con una segunda generación rica. Te he visto crecer. Lily. Es mejor ser la esposa de un pobre que la concubina de un rico. ¿No entiendes esta verdad? Cuando llegues a mi edad, sabrás que ninguna amante termina bien. Si te atreves a hacer algo que le dé pena al padre del niño, todos los vecinos seremos los primeros en discrepar. ¿La abuela del niño? Estaba un poco confundido. Pero pronto recordé a esa mujer. La madre de Yojo. Ella era la madre de Yojo. En mi vida anterior, Yojo no solo era extremadamente mala conmigo. Pero su madre también era una chupasangre que no lo soltaba ni una vez que clonaba a alguien. La madre y los hijos entraron a mi casa. Echaron a mi madre del dormitorio principal. Y la mandoneaba.
Mi madre se enojó tanto que se mudó al dormitorio del personal del hospital. Dejé la escuela y me quedé en casa. Estaba embarazada y les cocinaba 3 comidas al día. Si no hacía algo que la satisficiera, aunque fuera un poquito, se quejaba de mí con Yojo. Y Yojo llegaba a casa y me pegaba. ¡Qué estúpido era! En aquella época. Pensé que eso era amor. Cada vez que iba con mi madre, era para pedirle dinero. Cuando mi madre vio los moretones en el rabillo del ojo y quiso llamar a la policía, incluso la regañé sin darle las gracias. Miré a mi madre tumbada en la cama del hospital con el respirador. Siento sentimientos encontrados. La madre de Yojo pegó mis fotos indecentes en la entrada de mi comunidad. Eran las fotos privadas que Yojo me había obligado a tomar. Debajo de las fotos, había 4 grandes caracteres rojos escritos: embarazo antes del matrimonio. Cuando mi madre pasó de camino a casa del trabajo, había mucha gente reunida alrededor de las fotos. La madre de Yojo le señaló la nariz a mi madre y la regañó por no haberle enseñado bien a su hija, diciendo que era una amante y que era indecente. Mi madre, que había sido gentil y tranquila toda su vida. Tuve una fuerte discusión con ella. Cuando estaba a punto de arrancar las fotos, se enojó tanto que se desmayó. Mirando a mi madre con el respirador, apreté los puños en secreto. Por fin entendí eso al tratar con alguien como Yojo. Huir a ciegas no funcionaría. Eran como sanguijuelas chupasangre que no me soltaban una vez que se enganchaban a alguien. Tenía que tomar la iniciativa y cortar por completo sus pensamientos de chuparme la sangre. 5. Después de que mi madre despertó, le aseguré repetidamente que no me creyera. Pero no le conté nada de mi embarazo. Decírselo solo agravaría sus problemas. Durante su hospitalización, muchos de sus antiguos compañeros y compañeros de clase fueron a visitarla. Todos los días. Además de recibir a los invitados, me sentaba a su lado y recitaba libros. Mi madre estaba muy contenta y me elogiaba por ser tan estudiosa con todos. Un día, cuando llevé unas frutas a la sala, ya había un invitado en la habitación. Aunt E. Toma algunas frutas. Sonreí y las llevé. El invitado se dio la vuelta. Y mi mano tembló. Hizo que una naranja rodara hacia abajo. ¿Por qué eres tan descuidada?, se quejó mi madre con una sonrisa. Luego se giró para presentarme a la hormiga. Esta es mi hija. Va a la misma universidad que tu hijo. Bajé la cabeza con sentimiento de culpa y encontré una excusa para salir corriendo a tomar el aire. El mundo es muy pequeño. La hormiga de hace un momento era en realidad la doctora que me hizo el aborto. Me preocupaba que me reconociera y que se lo contara a mi madre cuando yo no estuviera. Así que no tuve más remedio que volver a entrar con valentía. Cuando regresé, había otra persona en la habitación. Me resultaba familiar. Este es mi hijo. Deberías conocerlo, ¿verdad? Están en la misma universidad. Levanté la vista y me encontré con la mirada de ese tipo. Medía unos 1,8 metros y parecía limpio y ordenado. ¿No era este nuestro monitor? ¿Ray? Se parecía mucho a su madre. Ambos tenían un temperamento tranquilo y sereno. Ignorando las miradas extrañas de los demás, lo saqué y le exigí. Tu madre no le dijo nada malo de mí a mi madre, ¿verdad? ¿Qué cosas malas? Se rascó la cabeza, confundido. Bajó la cabeza y sonrió levemente. En realidad, fue tu madre quien me pidió que te diera clases particulares. Como era de esperar. Somos madre e hija. Ray ha sido el mejor estudiante de nuestra carrera durante 3 años consecutivos. Y yo buscaba a alguien que me ayudara con mis estudios. En los próximos días. Fui a casa varias veces. La administración de la comunidad declaró claramente que no permitirían que la madre de Yoya se acercara más a la comunidad. Pero los rumores pueden ser muy fuertes. Cuando caminaba por la rotonda, todavía había gente señalándome y hablando de mí. No me importaban en absoluto. Después de todo, tener una segunda oportunidad en la vida. Sé que no puedo complacer a todos. Solo necesito preocuparme por quienes me quieren. Pero mi madre estaba a punto de recibir el alta del hospital.
Temía que volviera a oír rumores. Así que la convencí de alquilar una casa cerca de mi escuela para recuperarse. Después de regresar a la escuela, me mudé de nuevo a la residencia. Compré una taza de té con leche para cada uno de mis compañeros de piso como disculpa. Y todos, con generosidad, me dijeron que nunca es tarde para enmendarse. Aunque me miraron mal cuando caminaba por la calle. Ya había encontrado mi objetivo. Quería presentarme al examen de admisión de posgrado. Durante los 3 años que estuve con Yoyo. Me había retrasado mucho. Sin buenas notas ni experiencia en prácticas, me era simplemente imposible encontrar un buen trabajo. En la biblioteca. Ray se sentó frente a mí y supervisó mis estudios. Tenía una buena base. Así que lo aprendí rápido. Con la guía de Ray. Un estudiante destacado. Mis estudios progresaron mucho. Pero mientras estudiaba, siempre sentía que alguien me observaba. Como si estuviera ahí, pero no realmente. En cuanto levantaba la vista, la mirada desaparecía. Al llegar a casa, me di cuenta de que el piso que mi madre alquilaba estaba en la misma comunidad que la casa de Ray. Ella y su madre eran compañeras de instituto. Durante esta baja, mi madre decidió vivir más cerca de su vieja amiga. Estuve preocupado un tiempo. Pero cuando vi que mi madre parecía no saber nada, dejé ir mi preocupación. Parecía que la madre de Ray no me reconocía. Iba a clase todos los días como siempre y estudiaba en la biblioteca. Con el tiempo la actitud del profesor hacia mí también cambió. Solía faltar a clases a menudo y suspender exámenes. Solo porque los profesores no lo soportaban, no recibía una advertencia académica. Ahora estoy en clase con mis compañeros de cuarto todos los días. Y si tengo alguna pregunta que no entiendo, corro a preguntarle a Ray durante el recreo. La profesora me miró con aprobación en clase. Dijo, todos ustedes aquí son futuros profesionales del derecho. En la primera clase. Te dije que la evidencia es lo que más nos debe importar a los profesionales del derecho. Un juicio injusto es más dañino que muchos actos injustos. Me miró pensando en lo que pasó en Internet en nuestra universidad hace un tiempo. Deberías juzgarlo desde la perspectiva de los profesionales del derecho y no solo seguir a la multitud. Bajé la cabeza, sintiendo que toda la clase me miraba. Mi compañera de cuarto, Sunny, me dio una palmadita en el hombro y me susurró al oído para consolarme, de hecho. Todos creemos en ti. Sin duda. Cuando te llaman para algo. El mundo entero te está ayudando. Asentí levemente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Resultó que me había perdido mucho por culpa de Yoyo en mi vida anterior. Después de clase rechacé la invitación de Sunny a comer y planeé estudiar un rato más. Después de que todos se fueron, Ray se acercó. Llevaba un termo en la mano. Es para mi mamá. Arqueé una ceja. Sus orejas se pusieron rojas al instante. Y su voz era profunda, sí. Es para 2 personas. Dale las gracias a tu tía de mi parte. Lo hice yo. El ambiente era realmente incómodo. Tomé el termo y estaba a punto de irme. Pero él me detuvo con la mano. Descubrí lo que me pediste que revisara. Me miró. Y sus pestañas proyectaron una sombra. 6. Ray conoció a un compañero de clase del pueblo natal de Yoyo en el campamento de verano. Su compañero dijo que Yoyo tenía una excelente reputación en la preparatoria de su condado. Sus calificaciones siempre habían sido de las mejores. Y no fue ninguna sorpresa que lo admitieran en la Universidad de Ciencias Políticas del Este de China. ¿Y Ma, te equivocaste? No puede ser. Ray y yo caminábamos juntos por el sendero de la escuela. La cálida luz del sol me iluminaba. Ray ni siquiera podía decir una frase completa en inglés. ¿Cómo pudo haber sido admitido en la Universidad de Ciencias Políticas del Este de China y Ma? Bajé la cabeza y pensé en que había salido mal. Como si fuera una señal, me topé con la persona que menos quería ver en ese momento. Yoyo me bloqueó el paso. Su rostro se retorció. Genial. Lily. Ni siquiera hemos roto. Y ya te has liado con otra persona. Su voz era feroz. Pero su expresión parecía un poco lastimera.
Supe por mi compañero de piso, Sunny, que lo estaba pasando muy mal. Sin que yo le pagara los gastos de manutención. No tenía dinero para apostar. Así que se dedicó a robar los dispositivos electrónicos de su compañero de piso. Pero se negaba obstinadamente a admitir que los había robado. El vicerrector, malo. Para suavizar las cosas. Finge que sus compañeros de piso no llaman a la policía. ¿Tiene algún favor con el vicedecano o algo así? Sunny se quejó al contármelo. El hombre que estaba en la miseria frente a mí me miró con recelo. Lily. ¿Quién es? Todavía no hemos roto. ¿Has olvidado cuánto me amabas? Lily. Por favor, perdóname. Estuve un momento confundido. Hice esas cosas porque te quiero mucho y no quiero perderte. Los ojos de Yojo estaban un poco rojos. Pero recordé las escenas en las que me golpeaba en casa, en mi vida anterior. Estaba arrodillado en el suelo, rogándole desesperadamente que no siguiera apostando. Pero lo único que recibí a cambio fue una paliza. Efectivamente. Las palabras de un hombre son como mentiras. Fruncí el ceño. Antes de que pudiera contraatacar, Ray me jaló detrás de él. Mi compañera Lily dijo que no le gustabas. Ya no debería seguirle la corriente. Como se espera de un ratón de biblioteca. Ni siquiera cuando regañas a alguien. Sus palabras son tan tiernas. Lo aparté y miré a Yuria directamente a los ojos. Diciendo: es imposible entre nosotros desde que difundiste rumores sobre mí en Internet. Mírate bien en el espejo y decide si eres digna de mí. Lily. Ya es mi misericordia no llamar a la policía. Estaba ciego al enamorarme de ti desde el principio. Ya terminé contigo. Piérdete. Tomé la mano de Ray y me fui sin mirar atrás. 7. Se acercaba el examen de inglés de la universidad, banda 4. En mi vida anterior. Porque Yoyo dijo que el examen era inútil. No me inscribí. Esto también me llevó a no aprobarlo, aunque ya casi me graduaba de la universidad. Ahora he estudiado mucho durante un mes, con mi formación anterior. Tengo mucha confianza en el examen. Después del examen, Ray me esperaba fuera de la sala de exámenes. ¿Qué tal? Me quitó el abrigo. Seguro que paso. Nos reímos. A veces pensaba, sería genial si él fuera la primera persona que conociera. Charlamos y nos reímos todo el camino. Al llegar a la puerta de la escuela, nos encontramos con Yoyo. Se bajó de un taxi. Lo seguía su madre. No nos vio. Llevaba bolsas grandes y pequeñas. Parecía reacio. Como si se quejara de que su madre lo había avergonzado. Mis compañeros me dijeron que Yoyo había estado buscando prácticas últimamente. Muchos bufetes de abogados le ofrecieron una rama de olivo porque sabían que provenía de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Este de China. Pero carecía de la capacidad y no soportó las dificultades. Así que lo despidieron tras solo unos días de prácticas. Su madre se enteró de que su hijo trabajaba en un importante bufete de abogados y llegó aquí llena de alegría. Ahora los dos solo podían escabullirse al dormitorio de la escuela. De hecho, se le ocurrió la idea de vivir con su madre en el dormitorio de chicos. ¡Qué descaro! Ray negó con la cabeza y dijo, después de todo. Fue admitido en el Departamento de Derecho de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China Oriental. Si se hubiera dedicado por completo a estudiar, no habría terminado así. De repente supe la información clave que se me había pasado por alto. Envíale la foto de Yoyo a tu compañero y pregúntale si se ve así. Saqué la foto de Yoyo de la papelera del álbum y se la envié a Ray. Miré nerviosamente el chat. Pronto dejé escapar un suspiro. Hubo una respuesta del otro lado. No. Luego enviaron una foto de graduación de Yoyo. La persona de la foto llevaba un corte de pelo sencillo y gafas gruesas. Ray y yo nos miramos y sonreímos. Este era el verdadero Yoyo. Pronto dejé escapar un suspiro. Llegaron las vacaciones de verano. Y yo viajamos un largo camino hasta el pueblo natal de Yoyo. Después de muchas idas y venidas, encontramos al verdadero Yoyo. Estaba trabajando en una obra.
Mezclando cemento. Con chaleco y bajo un sol abrasador. A una edad similar. Habría madurado mucho por la exposición al viento y al sol. Le dijimos nuestro propósito. Y se quedó atónito por un buen rato. Las lágrimas brotaron de sus ojos apagados. Lo sabía. Lo sabía. Repetía esta frase una y otra vez. En aquel entonces, sus notas estaban entre las mejores de su clase. Pero su puntuación en el examen de ingreso a la universidad fue inesperadamente baja. Ni siquiera llegó a 200. La familia de Yoyo era pobre y no tenía computadora. Le pidió a su compañero Yoyo del mismo pueblo que revisara sus notas. No lo creyó y quiso ir a un centro de internet del pueblo para comprobarlo. Pero se topó con una fuerte tormenta que se da de vez en cuando. Le cortaron la luz y el internet. Quedó atrapado en el pueblo. Cuando terminó la tormenta, la fecha límite de solicitud ya había pasado. Durante todos estos años, ¿nunca sospechaste nada? El padre de Yoyo es el jefe de la aldea. Yoyo levantó la cabeza. Se secó las lágrimas. Y dijo: ¿y qué si lo supiera? Si mi familia todavía quiere vivir en el pueblo. No podemos permitirnos ofender a su familia. Me dolió el corazón. Le di una palmadita en el hombro. Sin saber cómo consolarlo. Quizás en estos 4 años. En el dormitorio de la obra. También se había culpado a sí mismo innumerables veces por haberle robado las calificaciones. En los días siguientes, recopilé pruebas de varias fuentes y básicamente confirmé que el Yoyo que estaba en la escuela era un impostor. Ray estaba tan emocionado que quiso volver a la escuela y denunciarlo. Pero lo detuve. Ray era demasiado ingenuo. Después de tantos incidentes, aún no se daba cuenta de que a la escuela no le importaba en absoluto la verdad. Solo les importaba la reputación de la escuela. Sobre todo al vicerrector. Teníamos que idear una estrategia que pudiera derrotar al enemigo de un solo golpe y sin dejar margen para un contraataque. Le pregunté a Yoyo: ¿puedes esperar? Espera a que tengamos todos los ases en nuestras manos. Yoyo se subió las gafas y asintió con firmeza. 8 Cuando volví a la escuela al principio del semestre. Yoyo. Ahora, el impostor de Yoyo me bloqueó abajo en el dormitorio. ¿Dónde has estado estos 2 últimos meses? No contestaste mis llamadas. ¿Y cuando fui a tu casa, tú tampoco estabas? Mi madre. A su edad. Fue a tu casa a buscarte. ¿No conoces el respeto básico a las personas mayores? Llevaba una chaqueta de cuero arrugada. Y su rostro había perdido su antiguo brillo. Según mi experiencia en la vida anterior, este era precisamente el momento en que los tiburones solitarios lo perseguían con mayor urgencia. Me miró el abdomen plano y dijo: ¿abortaste? Parecía que por fin había ganado. Dame 100. 0 yuanes. Y te guardaré este secreto. Levanté una ceja y pregunté: ¿y si digo que no? ¿Saberé que abortaste por mí? Notó el cambio en mi expresión y se enorgulleció aún más. Parece que aún no sabe lo vulgar que era la mujer que le gusta. Sabes que tengo muchas fotos tuyas. ¿Verdad? Cállate. Levanté el brazo. Pero me detuvo. Ray viene. Inclinó la barbilla y miró la figura a lo lejos. Si no quieres que se lo diga. Nos vemos esta noche a las 8 en el antiguo lugar donde estaba el dinero. El antiguo lugar que mencionó era un hotel de 5 estrellas fuera de la escuela. Encendí la grabadora. El pez había mordido el anzuelo. 9, tomé los 10. 0 yuanes que había ahorrado y se los tiré en la cara. Abrió la bolsa. Miró la cantidad. Y se enfureció. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Dónde está el resto del dinero? Extendí las manos, indicando que no tenía más. ¿Crees que publicaré tus fotos ahora mismo? Miré el rostro distorsionado que tenía delante. Sentía frío por dentro. Esas fotos las tomé cuando más lo amaba. Dijo que quería capturar mis momentos más emotivos para poder pensar en mí todo el tiempo. Puse una cara de lástima.
Este es todo el dinero que tengo. Sin embargo, puedo mostrarte una salida. Se acercó más. Reprimí las náuseas y le susurré mi plan al oído. Puedes pedirle dinero prestado al vicerrector. ¿No le caes muy bien? Seguro que te presta decenas de miles de yuanes. ¿Crees que soy tonto? Ya lo he consultado. Acaba de comprar una casa y no tiene dinero. Se quedó callado inmediatamente después de decir eso. Como si temiera revelar algo. Intentó compensarlo. Solo somos una relación normal de profesor-alumno. Lily. No intentes engañarme. ¿En serio? La última vez que pasé por la oficina, oí al vicerrector decir con mis propios oídos que había amasado una fortuna con la bolsa recientemente. ¿Será que lo escuché mal? Su rostro se ensombreció de repente. Quizás ahora fingía tener demasiado miedo. O quizás la imagen de persona dependiente que le había dado estaba demasiado desarraigada. Creyó mis palabras por completo. Maldita sea. De verdad se atrevió a mentirme. Se fue furioso. Y dejé escapar un suspiro de alivio. En mi vida anterior. Después de que me exprimiera todo el dinero. Había pensado en pedirle dinero al vicerrector. Desafortunadamente se escondió por una mierda. En ese momento, el vicerrector ya ocupaba un alto cargo y contaba con una amplia red de contactos. Por lo tanto, tales amenazas no podían afectarle en absoluto. Pero ahora era diferente. El vicedecano se preparaba para una evaluación de ascenso. Incluso el más mínimo problema podría afectar su futuro. La próxima vez que vi a Jojo, parecía otra persona. Ya no vivía en el dormitorio. Vestía marcas de lujo y era muy generoso con su dinero. Al contrario. El vicedecano parecía un cascarón vacío. Con unas cuantas canas más. No sabía si había ganado dinero con la bolsa. En fin. Me bastó con que Jojo me creyera. Ya que Jojo creía que tenía dinero, tenía que tenerlo. A menos que... Por supuesto. Ya no le importaba su posición. Después de eso, el apetito de Jojo crecía cada vez más. No solo extorsionó al vicerrector, sino que también lo amenazó con falsificar su expediente académico. Se presentó como un excelente graduado. Con la llegada del vicepresidente entró en un bufete de abogados de primera categoría. Sus acciones fueron vistas por todo el alumnado. No fue hasta que Jojo le arrebató el cupo de estudiantes pobres al departamento. La beca anual para estudiantes era de 10,0 yuanes. Había 3 cupos en el departamento. Jojo, codicioso, se los llevó todos. Finalmente cumplí mi ambición. Despertó la ira pública. Y los estudiantes indignados lo pusieron en las búsquedas más populares de la zona. No le importó. Porque sabía que el vicerrector aún lo protegería. Desafortunadamente, habiendo cumplido esta vez, el vicerrector ni siquiera pudo protegerse a sí mismo. 10. El apetito de Jojo era insaciable. Sobre todo después de descubrir que el vicedecano podía satisfacerlo más que yo. El vicerrector sustituyó su Mercedes-Benz por un Volkswagen nacional. Y sus bolsos de piel Hermès fueron reemplazados por maletines asequibles. Parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Sabía que ya no podía aguantar más. Igual que yo no pude aguantar en aquel entonces. Cuando vino a amenazarme con acostarme con él usando mis fotos. Me reí. Presioné el botón de parada de la grabadora y luego llamé a la línea directa de la policía. Quiero denunciar a Jojo. Un estudiante de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Este de China. Se hizo pasar por otra persona para ir a la escuela y amenazó y extorsionó a su exnovia. Jojo escuchó esto hace tiempo y escuchó a Min. Se quedó atónito un momento. Luego intentó quitarme el teléfono. Pero lo tiré al suelo de una patada. Debido a su adicción al juego y al alcohol, su cuerpo ya había sufrido graves daños. En la comisaría, Ray trajo al verdadero Jojo. No pudo controlar sus emociones y empezó a golpearlo y patearlo. La policía ni siquiera pudo contenerlo.
El verdadero Jojo estaba tan emocionado que estaba exhausto. Se sentó en el suelo, absorto en sus pensamientos. Al observar los gruesos callos en sus manos y las cicatrices de quemaduras por soldadura eléctrica, todos los presentes quedaron profundamente conmovidos. Una vez se sentó en el aula, intentando desesperadamente salir del atolladero. El impostor Jojo le había robado no solo la oportunidad de ir a la escuela, sino también la única oportunidad para toda una familia. Era un ladrón que le había robado la vida a alguien. Dices que me hice pasar por otra persona para ir a la escuela. ¿Qué pruebas tienes? Se limpió la sangre de la comisura de la boca y aún así se negó a rendirse. Me miró con fiereza y dijo con orgullo, estás estudiando Derecho. Así que sabes que todo tiene que basarse en pruebas. ¿Verdad? Puedes ir a comprobarlo. Ve a mi ciudad natal y compruébalo. Si encuentras pruebas. Lo admito. Sabía por qué estaba tan seguro. Estaba a miles de kilómetros de su ciudad natal. Y el tiempo que tomó investigar el caso en otro lugar fue suficiente para que su padre, el jefe de la aldea, lo solucionara todo. Pero aún quedaba el vicepresidente. Recuerdo que el vicepresidente aún conserva una copia de nuestros expedientes de admisión a la universidad. Sácalo y échale un vistazo. Y todo quedará claro. ¿Verdad? Marqué el número justo delante de él. Jojo no se dio cuenta de que su destino se acercaba y se recostó en la silla. Parecía tranquilo. Sí, nada cumplido, puso la faja. De no ser por su extorsión, su querido vicerrector probablemente habría destruido sus archivos e incluso le habría hecho uno falso. Pero ahora el vicerrector llegó corriendo con la bolsa de documentos. Acompañado por los aullidos desesperados de Jojo, mientras le entregaba la bolsa de documentos a la policía, el vicedecano lloró desconsoladamente. No sabía nada. Cometí un error y dejé que se aprovechara. Oficial. Cooperaré con lo que me pidas. Cooperaré plenamente. Lo recuerdo cuando los alumnos de primer año llegan a la escuela. Todos deben pasar por una ronda de revisión presencial para determinar si son la persona real. Sin embargo, nuestro vicedecano no quiso tratar un asunto tan trivial. Por eso Jojo logró aprovechar la laguna legal. El vicerrector es un hombre inteligente. Naturalmente sabe que si expone a Jojo, como mucho solo lo acusarán de incumplimiento del deber. De lo contrario, Jojo se aferrará a él y le chupará la sangre toda la vida. Le entregué la grabadora a la policía y me fui. La policía me elogió, diciendo: a muchas chicas les da vergüenza llamar a la policía cuando, de hecho, son. Por estas cosas, debemos llevarlas a la policía para que se encarguen. Ninguna persona normal discriminaría a las víctimas. Eres muy valiente, hermanita. ¿Soy valiente? En esta vida. Parece que sí lo he sido alguna vez. 11. Ceria estuvo en prisión y medio año después, no quedó convencido y presentó sucesivos recursos. Pero todos fueron rechazados. La noticia sobre la sustitución de la identidad por asistir a la escuela se difundió y se propagó. La opinión pública se fortaleció cada vez más. Cada vez más escuelas realizaban autoevaluaciones. Y desenmascararon a muchos ladrones como Jojo. El vicerrector fue destituido. Y Jojo pudo volver a matricularse en la escuela. Todo va viento en popa. Todavía me estoy preparando para el examen de admisión de posgrado. Irei ha hecho prácticas en el mejor bufete de abogados del país. Vendrá a verme de vez en cuando. Rey me preguntó qué había visto antes en Jojo. Bajé la cabeza y pensé un rato. Probablemente su cara. Aunque su carácter no era bueno, era muy guapo. Rey. Parecía un poco molesto. Giré la barbilla. ¿Acaso no soy guapa? Su madre vino a verme y trajo mucha comida deliciosa. Solo cuando estaba a punto de irse me dio una palmadita en el hombro y me dijo que aceptaría una nuera con una rica historia romántica. Pero que no quería que su futura nuera hubiera abortado. Después de añadir la información de contacto de Rey, supe que él era la persona misteriosa que me había enviado mensajes ese día. Le pregunté cuándo empezó a gustarle. Abrió los ojos de par en par y me miró con incredulidad. Lily. ¿De verdad no me recuerdas?
Puso cara de ofendido. Soy tu compañero de primaria. Cuando estaba en primaria, mi padre falleció. Para protegerme, mi cerebro casi borró todos los recuerdos de esa época. Al ver mi confusión, sacó las fotos de su teléfono y me las mostró. Tuve una impresión. Así que era mi gordito compañero de escritorio, que no sabía cuidarse solo en aquel entonces. Miré las fotos y luego haré. Efectivamente. Los niños cambian mucho a medida que crecen. Toda persona fabulosa tiene un gran potencial. Me presionó para que le diera una respuesta. No quería rechazarlo personalmente. Así que le pregunté. Todo lo que dijo Yoyo es cierto. Aborté por él. ¿Puedes aceptar a alguien como yo? Sus ojos se pusieron rojos al instante. Y me tomó la mano con cuidado. Ya lo sabía. Me das pena. En el patio de la escuela. Formó un círculo con docenas de velas blancas compradas al por mayor. Yo, Rey. ¿Te lo contó tu madre? Respiré hondo. No. Mi madre tiene ética profesional. Sonrió ampliamente. El día que mi madre salió del trabajo. Fui a su oficina a buscarla y me encontré contigo. Pero no me reconociste. Rey sonrió radiante. Como si mi insoportable pasado no significara nada para él. No le importaba. Pero yo no podía ser así. Rechacé a Rey. Se merece a alguien mejor. Y yo también. En mi vida anterior. Dejé la escuela para ocuparme de mi embarazo y me convertí en ama de casa. En esta nueva vida, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Quiero comparecer ante el tribunal y alzar la voz por más personas que han sufrido injusticias. Quiero ser una persona adulta con los pies en la tierra y hacer que mi madre se sienta verdaderamente orgullosa. Quiero estar al lado de la persona que amo. En lugar de encogerme en su sombra. Cuando mi luz cubre todo lo insoportable. Rey. Nos vemos de nuevo entonces.